mantienes, Señor, de pie. Tú nos mantienes en esta tierra, Señor, y entendemos que es con un propósito. Padre, no exento de situaciones, circunstancias, no exento de problemas, pero sabemos, Dios mío, Señor, que si Jesús es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso, Padre, hoy día venimos delante de tu presencia con acción de gracia. Venimos con alabanza, adoración, exaltación, creyendo, Padre, que tú nos vas a hablar, que tú nos ministrarás por medio de tu palabra a través de tu Santo Espíritu. Padre, glorifícate en medio de este lugar, Señor. Habla nuestras vidas, bendice a aquellos que están en sintonía, bendice a aquellos que están allí en sus hogares, en sus casas, en sus trabajos, Dios mío, Padre, donde quiera que se encuentren. Sé tú, Dios mío, glorificándote por medio de tu palabra allí en medio de sus vidas. Padre, sé tú, Dios mío, Señor, glorificándote allí en los hospitales, en las cárceles, los hogares, Señor, así también en cada rincón, Dios mío, de esta tierra, Padre, donde haya una necesidad. Que la presencia y el poder de tu Santo Espíritu, Padre, traiga un renuevo a cada vida, traiga un renuevo a cada uno de tus hijos, Señor, así también, poderoso Dios, a tu iglesia, fortalécela, aviva tu obra, Señor, en este tiempo, dala a conocer, Señor, añadiendo cada día, Dios mío, a aquellos que han de ser salvos. Padre, bendecimos, Dios mío, tu nombre en este día, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, y nos presentamos delante de ti, recurriendo a ti, clamando a ti, Señor, para que tú seas colocando palabra en mi boca, para que tú seas ministrando mi vida, Señor, y de lo que recibimos de gracia, poder también entregar de gracia en esta tarde. Padre, bendice este lugar. Declaramos zona santa, Señor. Declaramos lugar, Dios mío, de altar y adoración a tu nombre. Padre, y creemos, Dios mío, en este día, Señor, que tú te glorificarás. Creemos, Dios mío, que tú tienes lo correcto, la palabra precisa, correcta, a tiempo para nuestras vidas, Señor. Padre, gracias te damos. Recibe la alabanza, la adoración, nuestra gratitud en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Tome asientito, por favor. Saludamos a todos los hermanos que están allí en las redes sociales, a los hermanos que están a través de la radio, a través de la 105.5 en el dial FM Estéreo. Que Dios les bendiga. Dios bendiga sus vidas. Hace calor, ¿cierto? Que Dios bendiga sus vidas. Así es que saludamos a cada uno de ustedes en los campos, en sus trabajos. Hay muchos hermanos en sus trabajos que hasta ahora de la tarde nos sintonizan a través de la 105.5 en el dial FM Estéreo, Radio Corporación de Victoria. Así también hay hermanos a través de la aplicación que también escuchan los servicios, como también hermanos están a través del Facebook Live. Amén. Mire, ¿cuántos saben que Dios que Dios nos mete en proceso no solo para trabajar y darle forma a nuestras vidas? Usted sabe que Dios, cuando nos mete en algún proceso, no es solamente para formarnos y trabajarnos y darle una forma a nuestras vidas, sino que también es para enseñarnos a caminar con Él. Amén. Cada vez que usted y yo entramos en proceso, o cada vez que Dios nos mete en un proceso, no es solo para formarnos o para ser hijos obedientes, sino también para que seamos y tengamos un espíritu diferente. Amén. Cada vez que usted y yo entramos en proceso es porque Dios necesita colocar algo de Él en nosotros y sacar algo de nosotros para poder Él colocarlo de Él. Amén. Los procesos son los problemas, las dificultades, las situaciones y todo aquello que usted y yo enfrentamos cada vez que nos toca, o cada día, por ejemplo, que nos levantamos. Amén. Cada día usted sabe que hay cosas nuevas que usted y yo tenemos que enfrentar. Cada día hay situaciones nuevas que usted y yo vamos a tener que enfrentar. Amén. Pero hay una diferencia enfrentarlas solo a enfrentarlas con Dios. Amén. Hay una gran diferencia a usted y yo enfrentar esas situaciones solo que enfrentarlas de la mano de Dios. Sí, por eso es importante los procesos. El tema nuestro no son los procesos. Al hombre no le gustan los procesos. A nadie le gustan los procesos, pero el tema no son los procesos. El problema somos nosotros, que nosotros en esos procesos no nos queremos dejar formar o procesar. Porque el proceso no viene para hacerle mal a usted, viene para mejorarlo. El proceso de parte de Dios viene para añadir Dios más a su vida de lo que ya Dios ha añadido. Amén. O sea, el proceso no viene a usted para colocarlo en desmedro, sino para llevarlo a un lugar mayor, para llevarlo a la posición que Dios preparó para su vida. Por eso le decía que Dios, cuando nos mete en proceso, no es solamente para formarnos como hijos obedientes. Es una de las causas por la cual Dios nos mete al proceso. Pero Dios nos mete allí para Él colocar, para que usted y yo aprendamos, ¿cierto?, a tener una actitud diferente y podamos tener un espíritu diferente
para poder responder a las situaciones que enfrentamos. ¿Sabe por qué? Porque si tenemos el Espíritu de Dios, no solo tu vida, no solo su vida y mi vida serán diferentes, sino que también las cosas y las actitudes en nuestras vidas serán diferentes. ¿Cuántos creen que si usted y yo tenemos el Espíritu de Dios, no podemos seguir siendo los mismos? Claro, algo tiene que cambiar. Siempre hemos cantado, donde está el Espíritu de Dios hay libertad, hay poder. Bueno, y si hay libertad y hay poder, hay cambios también. ¿Cierto que sí? Si hay libertad y hay poder, hay cambios también en la vida del ser humano. ¿Por qué le decía yo? Porque si tenemos el Espíritu de Dios, no solo su vida y mi vida serán diferentes, sino que también las cosas y las actitudes serán diferentes. Si tenemos al Espíritu de Dios, las cosas serán diferentes. Tu vida será diferente, tus palabras serán diferentes. Cuando está el Espíritu de Dios en una persona, nuestra actitud es diferente. La forma en que nos comportamos y vivimos nuestra vida también es diferente. ¿Sabe por qué? Porque se nota en nosotros. Amén, porque ya no es usted, sino que es el Espíritu de Dios, Dios mismo operando a través de usted, a través de mí, para hacernos mejores personas. Amén, para hacernos mejores personas. Por eso mire al de al lado y dígale, mire al de al lado, mírelo nomás y dígale, mi actitud y mi vida es diferente, dígale. Claro, vuelva a mirarlo y dígale, ¿sabes por qué? Pregúntele. Porque tengo el Espíritu de Dios, dígale. Claro, por eso nuestra vida es diferente. Porque le digo que cuando estábamos en el sistema, en el mundo afuera, nuestra vida era, acuérdese cómo dice la Biblia, que estaba muerta en delitos y pecados, o sea, no había nada nuevo en nosotros. Pero cuando llegó Cristo a nuestra vida, vino una novedad de vida, vino algo nuevo a nosotros. Amén, y eso nuevo a nosotros es el Espíritu de Dios en nosotros. ¿Sabe para qué? Para empezar a marcar la diferencia a través de su vida. Para empezar a marcar la diferencia a través de su vida, a través de mi vida. Para que todo lo que usted y yo hagamos, ahora lo hagamos con una actitud diferente y alcancemos también un resultado diferente. Ya, alcancemos también un resultado diferente. Por eso cuando está el Espíritu de Dios se le va a notar, porque su vida, sus palabras y su obediencia será diferente. Mire, en el mundo, ¿cómo éramos nosotros? Todavía queda algo de eso. Pero en el mundo, ¿se acuerda cuando alguien le decía, oye, ¿por qué no me pasas esto? Y usted lo miraba con un ojo raro y le decía, se te cortaron las manos, tenías los dedos crespos, no podías recogerlo tú, tráelo tú. Respondíamos así en el mundo, no teníamos un carácter diferente. Bueno, ese carácter es el que Dios empieza a tratar en nosotros para que, ¿sabe para qué? Para colocar el carácter de Cristo en nosotros. ¿Y cómo viene el carácter de Cristo en nosotros? A través de nosotros ir aprendiendo y desarrollándonos. A través de ese espíritu diferente en nosotros. Amén. Cuando usted está el espíritu de Dios en usted, usted empieza a dar un fruto diferente. Ya cuando alguien le dice algo, usted lo mira y como que le dan ganas y viene algo a usted y usted dice, ahí está pues. ¿Sí? Ahora ya no está eso en nosotros, esa altivez de que yo lo sé todo, yo lo tengo todo, yo lo controlo todo, sino que ahora usted trata de servir, agradar a su hermano, a su prójimo, a quien sea. Usted trata de ser servicial. ¿Sabe por qué? Porque ahora ya no operamos nosotros, ya no nos ceñimos nosotros. La Biblia dice que ahora es otro el que nos ciñe. Amén. Hay un espíritu diferente en nosotros, un espíritu servicial, de buscar el bien, de poder nosotros quizás negarnos muchas veces para que otro avance, para que otro, no sé, siempre está eso en nosotros, porque ese es el sentir que tiene que estar en nosotros. Amén, el sentir que estuvo en Jesucristo también cuando Él se despoja de todo para venir a esta tierra. Decía yo, porque el que tiene el Espíritu de Dios no cambia su actitud o sus convicciones por las situaciones o las circunstancias que lo rodeen, sino que permanece ahí. ¿Y por qué permanece ahí? Porque el que está en Él lo hace estar estable. Amén, el que está en Él, el que lo está formando, el que lo está ministrando, ese espíritu diferente que está en Él, no lo hace estar inamovible en las convicciones que Él tiene. Porque donde está el Espíritu de Dios, decía, todo lo que hay en esa persona es diferente. ¿Y sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios trae cambio. Diga conmigo, trae cambio. Eso trae el Espíritu de Dios. Cuando hablamos del Espíritu de Dios, hablamos del Espíritu Santo, la tercera persona de Dios. Amén. Estamos hablando de un ente de poder. Estamos hablando de lo que Dios envió después que Cristo ascendió al cielo. ¿Sabe para qué? Para direccionar nuestras vidas, para hacer de nuestras vidas unas vidas diferentes a las que teníamos. Para hacer de cada uno de nosotros personas diferentes. Y en la Biblia nos encontramos con uno de estos hombres diferentes.
Hubieron muchos, pero nos encontramos, quiero hoy día tocar una historia de un joven que no decía que que no decía que el Espíritu de Dios estaba en él, sino que a él se le notaba. ¿Sí? Quiero hablarles de José. José era una persona que tenía un espíritu diferente. Era un joven que recibió un sueño un día y Dios le mostró a él a dónde Dios lo iba a llevar. Sí, le mostró todo lo que Dios iba a hacer con él, en la posición que lo iba a colocar, pero siempre le he dicho yo que Dios nunca le mostró cuál iba a ser el proceso que iba a tener, pero sí le mostró la posición en donde Dios lo llevaba. Amén. Y es lo mismo que ocurre con nosotros en este tiempo. Dios nos habla cada día por su palabra, nos enseña, nos da promesa, nos da una dirección, nos muestra una meta, pero Dios no nos dice el proceso que vamos a tener que vivir ahí. Amén. Y en ese camino hacia esa meta, hacia esa posición o hacia ese lugar donde Dios lo quiere llevar, habrán procesos en nuestras vidas. Procesos que nos van a gustar, procesos que nos vamos a entender, situaciones que nos va a tocar vivir. Pero déjeme decirle una cosa, cada vez que a usted le toque entrar a un proceso por causa de lo que Dios le ha dicho, Dios entrará con usted. Dios no lo dejará solo, Dios no lo dejará huérfano en medio de ese proceso. Amén, Dios no lo dejará huérfano en medio de ese proceso. Por eso le decía recién que donde está el Espíritu de Dios en una persona se le va a notar. Se le va a notar porque Dios no lo va a dejar solo en medio de sus procesos, en medio de los problemas, las circunstancias o lo que a usted le toque enfrentar. Siempre usted encontrará la salida para aquello. Siempre usted saldrá fortalecido de aquello. Siempre Dios lo recogerá de ahí. Acuérdese que la Biblia establece y dice que aunque padre y madre nos dejare con todo, Jehová nos recogerá. O sea, Dios no nos va a dejar solo. Él no nos va a dejar huérfanos. Y cuando Él nos mete en un proceso, Él entra con usted y conmigo. Amén. Cuando Él me mete a mí en un proceso, Él también está ahí conmigo. ¿Sabe por qué? Porque eso dice su palabra. Esa es la promesa que hay para su vida y mi vida. Y hay unos versos aquí en la Biblia que me llaman mucho la atención. Me llamaron mucho la atención y es porque el faraón, es lo que dice el faraón acerca de José. El faraón no era una persona del pueblo hebreo. Acuérdense que el faraón era el rey, cierto, de Egipto, era el que gobernaba Egipto, era un hombre que tenía muchas creencias, muchos dioses, una forma de pensar muy diferente a la que podría tener una persona hebrea, una persona cristiana. Pongamos en el ejemplo el cristiano. ¿Ya? Y me llama la atención lo que Faraón dice de José y quiero que vayamos a Génesis 41, 37 y 38. Usted sabe la historia de José. Usted sabe que José, es cierto, empieza un proceso, su hermano. Cuando Dios le entrega este sueño y él cuenta su sueño, los hermanos saben lo primero que toman con él, lo primero que sienten hacia él es envidia, celo. Ya empezaron a sentir envidia, celo, odio, lo quisieron matar, no lo mataron, dice que lo echaron a una cisterna, lo sacaron, se arrepintieron, lo vendieron a unos ismaelitas como esclavo, los ismaelitas lo llevaron a Egipto, lo vendieron como esclavo, fue a parar a la casa de Potifar. En la casa de Potifar usted sabe que él trabajaba ahí y todo lo que él hacía, dice la Biblia que Dios lo hacía prosperar. Todo lo que José hacía con sus manos, Dios lo bendecía, Dios lo hacía prosperar. Amén. Dios lo hacía prosperar. Mire, piensen esto. Todo lo que José hacía como esclavo. Nosotros siempre nos quejamos que la situación que vivimos o en la condición que estamos no es buena. Siempre decimos, Señor, ¿cuándo tú nos vas? ¿Cuándo tú me vas a abrir una puerta mejor? Nosotros siempre decimos, Señor, ¿cuándo va a cambiar mi condición? Mire donde José prosperaba como esclavo. Se da cuenta que no hay lugar, ambiente o situación o circunstancia donde Dios a usted no lo pueda bendecir. El problema está en que usted y yo necesitamos permanecer unidos, conectados con la voluntad de Dios. Necesitamos permanecer conectados con lo que Dios establece para nuestra vida, porque pase lo que pase, esté donde usted esté, enfrente lo que enfrente. Dios donde usted esté, allí Dios lo puede bendecir, allí Dios lo puede prosperar, allí Dios lo puede fortalecer. Leíamos en un mensaje atrás y decíamos, porque hay algo imposible para Dios. No hay nada, no hay nada. Es la actitud nuestra la que cambia nuestro destino, es la actitud nuestra la que cambia nuestro resultado. Por eso decíamos en el programa qué importante es la actitud. Antes de ayer igual hablábamos en un mensaje, decíamos que nuestras actitudes, mire, escuche bien, pueden cambiar pueden cambiar nuestro futuro. Claro, nuestras actitudes pueden marcar la diferencia en el mañana. Y mire lo que pasa, dice la Biblia que José es llevado como esclavo, lo venden a la casa de Potifar como esclavo. José empieza a trabajar ahí y Dios estaba con José. Dios hacía prosperar todo lo que José hacía.
Dice la Biblia que José lo que hacía, y Dios lo multiplicaba en las manos de él, que Potifar lo vio y dijo, no, hay algo especial en este joven. Hay algo especial en este esclavo. Sí, porque estaba como esclavo y dice que lo puso por sobre todo lo que tenía en su casa. O sea, lo puso como administrador de todo lo que tenía. José tenía la autoridad de hacer y deshacer con todo lo que había en la casa de Potifar. Potifar era el principal, el general del faraón. Ya, y dice que lo puso ahí y era tan de hermoso parecer porque cuando Dios está en el corazón de la persona le cambia el semblante. ¿Sabía usted o no? Le cambia el semblante. Cuando Cristo llega al corazón del hombre, dice la Biblia que Dios hermosea su rostro. La gente nos queda mirando y dice, ¿qué te pasó? ¿Qué te hiciste? No, si no me hizo nada. Pero mira, oye, te veis tan diferente. No, si no me hizo nada. Pero ¿por qué tenía un rostro así? Porque no se dan cuenta, y a veces la persona tampoco, de que lo que opera, de que el Espíritu de Dios, aquel Espíritu que está dentro nuestro, no solo cambia nuestro ser, no solo cambia nuestro corazón, sino que también trae alegría y gozo a nuestro semblante. Trae alegría y gozo a nuestra vida. Por eso la persona dice, no, si te hiciste algo, te dije que no. Claro, no, si te dije que no, ni me he peinado. Pero cambia el semblante. La Biblia dice que la alegría en el corazón hermosea el rostro. Y un corazón alegre, mire, ¿sabe dónde hay un corazón alegre? Solo donde está Dios en él, solo donde Dios gobierna. Claro, por eso hay diferencia. ¿Qué pasó con José? Dice que era de hermoso semblante, hermoso parecer, que la señora de Potifar se enamoró de él. Y dice que a la fuerza lo trató de agarrar para poder que José durmiera con ella. Y José arrancó dejando sus vestiduras, arrancando porque se las tiraron. Y dice que ella lo acusó de que José quiso abusar de ella. Y al final, ¿qué fue lo que pasó con Potifar? Lo metió a la cárcel. Sí, estuvo en la cárcel, allí se encontró con un panadero y un copero. Le cuento la historia un poquito para no leerle todo el capítulo. Usted lo puede leer en su casa, 41. Y dice que José se encontró en la cárcel con un panadero y un copero que venían del rey. Que el rey, porque había habido algo que prepararon y como no supieron cuál fue, había como veneno, parece, algo malo en la comida del rey. Los metieron presos a los dos. Y resulta que los dos soñaron y dice la Biblia que los sueños que tuvieron se los contaron a José y José los interpretó. Ya, y dice José que los interpretó tal cual como iban a acontecer. El panadero dice que cuando ellos fueron liberados, sí, al panadero lo colgaron y el copero volvió a ser servidor del rey. Y dice la Biblia que Faraón tuvo unos sueños donde soñaba con 7 vacas, dice, flacas, feas, y 7 vacas hermosas, gordas, dice. También en ese sueño habían 7 espigas caídas, dice, y 7 espigas robustas, llenas de grano. Y dice que el sueño que tuvo fue que las vacas flacas devoraban a las vacas gordas, y las espigas caídas devoraban también, de alguna forma se tragaban a las espigas que estaban con mucho grano. Y este sueño empezó a pesadumbrar a Faraón, empezó a colocar una inquietud y llamó a todos sus magos, sus astrólogos y adivinos. Y dice la Biblia que ninguno de ellos pudo interpretar el sueño de Faraón. Y este copero que estaba ahí, que había estado en la cárcel con José, se acordó, dice, dice que en la cárcel había un joven hebreo y le dijo en la cárcel, ¿se acuerda mi señor cuando usted me mandó a la cárcel a su servidor? Le dice, y mandó también al panadero. Bueno, soñamos ahí, tuvimos los 2 sueños. Este joven nos dijo qué le iba a pasar al panadero y lo que me iba a pasar a mí. Dijo que el panadero iba a morir ahorcado y yo iba a volver a servirle a usted, y así ocurrió. Y dice que Faraón le llama la atención eso y lo manda a buscar. Sí, lo manda a buscar, y resulta que cuando lo manda a buscar, le cuenta el sueño y José le dice, le pregunta, ¿tú me lo puedes interpretar? Y José le dice, no está en mí hacerlo, si Dios quiere, así será, le dijo. Y le cuenta el sueño y José le revela el sueño. José, con la claridad de Dios, porque había un espíritu diferente, diga conmigo, había un espíritu diferente. Por eso que hay cosas que usted puede entender y otros no. Por eso que hay cosas que usted va a poder entender y otros no. ¿Sabe por qué? Porque para que usted pueda entender lo de Dios, tiene que estar el Espíritu de Dios en usted. Hay gente que no va a entender lo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque su espíritu es diferente. No que no sea cristiano, su espíritu es diferente.
Amén, su espíritu es diferente. José tuvo desde los 17 años, el que salió de su hogar vendido como esclavo, estuvo en la cárcel. Cuando llega delante del faraón ya tenía 30. 17 años de proceso, y hay cosas en nuestra vida que no se van a acabar, que no van a terminar hasta que nosotros no aprendamos a humillar nuestro corazón a Dios y empecemos a entender que en ese proceso que estamos enfrentando, Dios también está con nosotros. Amén, porque si usted entiende que en los procesos que usted vive, Dios está con usted, usted también será reverente a Dios, respetuoso a Dios. Usted también no solo será fiel a Dios, sino que también será temeroso de Él, porque usted sabe que Él va con usted. Que en medio de ese problema, aunque todo se vea negro, Dios también está ahí. Amén, eso fue lo que pasó con José. ¿Sabe lo que marcó la diferencia en José? El espíritu que había en él. Claro, y ese espíritu lo hizo permanecer firme, no en lo que él quería, sino que en la voluntad de Dios. Ya, y dice que cuando llega allí a contarle, el faraón le cuenta, José le revela el sueño. Y mire lo que dice la Biblia con respecto a José, Génesis 41, verso 37-38, lo que dijo faraón. Esto llama la atención siempre. Faraón dijo, el asunto le pareció bien a Faraón y a sus siervos, o sea, lo que habían contado, porque Faraón también le dijo, ¿y qué crees tú que podemos hacer? Y José le empieza a dar la instrucción y dice, mire, esto es lo que habría que hacer, hay que hacer esto, hay que colocar a esta persona acá, esta persona en esto, hay que empezar a guardar esto, hay que guardar un tanto de esto. Y resulta que esto, dice la Biblia, le pareció bien a Faraón y a sus siervos. Verso siguiente. Dice que le pareció bien a su siervo, y dice así la palabra de Jesús, del Señor, dice, el asunto le pareció bien a Faraón y a su siervo, y dijo Faraón a su siervo, y esto es lo que llama la atención, y dijo Faraón a su siervo, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? Oiga, es Faraón el que está hablando de uno que estaba preso. En ese momento era el hombre más poderoso en la tierra, el reino más grande en la tierra. Y estaba hablando de uno que recién lo habían lavado, peinado, lo habían lavado, le habían cambiado su ropa. Para llevarlo, había estado por muchos años preso. Está hablando de un joven hebreo que en ese momento era esclavo. Y él da testimonio de lo que pasaba con José. ¿Y sabe por qué da testimonio de lo que pasaba con José? Porque había algo que marcaba la diferencia en él. Y lo que marcaba la diferencia en él era el espíritu que había en él. Por eso la importancia de usted. La importancia de usted, de valorar lo que Dios ha puesto en usted. ¿Sabe por qué? Porque si usted valora lo que Dios ha puesto en usted, hermano, van a ver cosas que la gente va a empezar a ver en usted. Van a ver cosas que sus colegas, sus superiores, no sé, sus vecinos, su familia, va a empezar a ver en usted. Imagínese que este hombre con un montón de dioses que tenía. Mire lo que dice de José, dice, y dijo Faraón a su siervo, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Qué es lo que vio Faraón en José? Vio el espíritu, vio algo poderoso en él, porque no habla de José. Hallaremos a otro hombre como este, en quien esté, porque ahí es donde enfatiza Faraón, dice, el Espíritu de Dios. Por eso la importancia de usted y yo cuidar lo que Dios ha puesto en nosotros a través de nuestra comunión y relación con Él. ¿Sabe por qué? Porque la gente va a empezar a notar cosas diferentes en usted. Habrá gente que a lo mejor no lo va a entender. Pero también va a haber gente que va a ver cosas diferentes en usted. Que va a empezar a ver su rostro diferente, que va a empezar a ver su vida diferente. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no necesitamos forzar, no necesitamos, hermano, volar, tener alas para poder marcar la diferencia o vernos diferentes. Nosotros necesitamos ser fiel a Dios, obediente a Dios, sumiso a Dios. Y la gente va a empezar a marcar la diferencia, va a empezar a notar esa diferencia en usted. Por eso hay mucha gente que quiere hacer muchas cosas para verse espiritual. Y usted y yo no tenemos que hacer nada para vernos espiritual. Usted y yo tenemos que tener lo de Dios nada más. Usted y yo tenemos que tener lo de Dios, porque si usted y yo tenemos lo de Dios, eso va a marcar la diferencia en usted y en mí. ¿O no? Claro, no necesitamos tener que hacer muchas cosas, no, necesitamos manifestar, mostrar al que ya vive en nosotros. Del hombre que le habla Faraón aquí es de José, y cuando leemos la historia de José inmediatamente nos damos cuenta del proceso de la vida de José. Por eso partí hablándole del proceso. Porque José, para que Faraón llegara a ver esto, tuvo un proceso. ¿Y sabe cuál fue su proceso? Creer que en ese proceso, aunque no veía a Dios, Dios estaba con él. Creer que en medio del problema y la situación que enfrentaba, aunque él no veía a Dios, él creía que Dios estaba con él. Por eso él fue siempre fiel
a lo que Dios estableció y a lo que Dios le habló un día a través de visión de sueño. Y eso va a marcar la diferencia en nosotros. Lo que marca la diferencia no es el proceso. Es como usted y yo reaccionamos en medio del proceso. Es como usted y yo nos paramos conforme a lo que Dios nos ha hablado en medio de lo que podamos estar enfrentando y viviendo. Eso va a marcar la diferencia porque alguien va a hablar de usted. Alguien va a hablar de usted y va a decir, no, llama a esa persona porque esa persona, ¿sabes qué? Cuando habla, algo pasa, algo cambia. Cuando esa persona dice algo, ¿sabes qué? Es como que me convence de algo que antes yo dudaba. Y eso ¿sabe por qué es? Porque la Biblia dice que está el Espíritu de Dios en nosotros. El Espíritu Santo, el cual no convence a la persona, sino que convence el que está en él. Por eso, se nota la diferencia. Cuando usted hable, le toca hablarle a alguien, acuérdese que va a pasar algo extraordinario que usted ni se imagina. Porque ya su vida no es la misma. Claro, el que gobierna su vida ya no es el que lo gobernaba antes, sino que ahora hay un poder extraordinario sobre su vida para marcar la diferencia en donde quiera que usted esté. José venía saliendo de la cárcel, imagínese. ¿Qué pasa con usted y conmigo cuando venimos de la casa con un problema? ¿Cómo está, pastor? José venía de la cárcel y dijo, no está en mí responder lo que Faraón quiere, pero si Dios quiere, sí. Claro, y estaba hablando el muchacho que estuvo años en la cárcel y le dice, ¿sabes qué? Mira, esto es lo que hay que hacer. Y el hombre poderoso, mire, imagínese usted hablándole a su jefe. Imagínese usted hablándole al que está por sobre usted. Diciéndole, mire, yo creo que esto es lo que tenemos que hacer. Y que aquel le diga, oye, de verdad, ¿sabes qué? Tenés razón, nunca lo había visto así. Y usted dice, pastor, eso es un sueño. Preocúpese que Dios esté en usted. Preocúpese que Dios esté en usted porque usted no lo va a buscar a él, él lo va a buscar a usted. Faraón mandó a buscar a José de la cárcel. Faraón dijo, tráiganlo. Tráiganlo. ¿Y sabe por qué dijo tráiganlo? Porque el copero dijo, no, ese fue el certero, ese dijo algo y fue, pero así mismo como lo dijo sucedió. Y Faraón dice que había llamado a todo astrólogo, a todo adivino, a todo mago, a todo hombre de ciencia que había en el reino. Y dice que ninguno pudo interpretar. Usted puede, ¿me puedo saltar esa palabra? Usted la conocía. Ninguno pudo hacer eso, interpretar su sueño. Y del hombre que habla Faraón aquí es de José. Y cuando leemos la historia de José, inmediatamente nos damos cuenta del proceso que tuvo la vida de José. A los 17 años Dios le da un sueño a José mostrándole cuál sería su destino y hacia dónde Dios también lo iba a llevar. Dios le da un sueño a José revelándole lo que Dios iba a hacer con su vida y cuál iba a ser su futuro. La Biblia dice que sus hermanos, llenos de envidia, de odio, lo vendieron a unos mercaderes sin saber que lo estaban llevando al terreno donde el sueño que Dios le había dado se iba a empezar a hacer realidad en José. Sus hermanos, llenos de envidia y de odio, ¿sabe lo que hacen? Lo venden. Lo venden creyendo que se estaban deshaciendo de José. ¿Y sabe lo que estaba haciendo ese proceso en José? Acercándolo más, cada vez más al sueño que Dios le había dado. Por eso es que hay cosas que tú y yo nos va a tocar enfrentar. Hay situaciones que vamos a tener, que nos va a tocar vivir, pero en medio de esas situaciones no nos quejemos. En medio de esas situaciones, si vamos a abrir nuestros labios, que sea para glorificar a Dios. Que sea para honrar a Dios, que sea para exaltar a Dios, para darle gracia a Él. ¿Sabes por qué? Porque en medio de esas situaciones Dios las va a usar para irnos acercando más a lo que Él nos ha dicho. Porque me imagino, José, imagínese Dios vendiendo, sus hermanos, su familia vendiéndolo, aislándolo, desechándolo. Imagínese en la casa donde llega, donde Dios hacía prosperar todo lo que pasaba en la casa de Potifar. A Potifar, por causa de obedecer a su esposa, por esa calumnia que le levanta, lo mete preso. Y aún imagínese a José tratando de comprender lo que vivía en medio en esa temporada. Era una temporada que no cuadraba con lo que Dios le había dicho, ¿no? Y hay cosas en nuestra vida que muchas veces no cuadran con lo que Dios nos dice. Es como que usted está viviendo algo malo y Dios le dice, no, si lo que está viviendo es bueno. Y uno dice, pero ¿cómo va a ser bueno si mire lo que estoy viviendo? Y eso se llama un proceso. Proceso en donde usted y yo entramos, pero mire lo que le voy a decir. No entramos solo si usted y yo confiamos en Dios. La Biblia claramente dice que José, cuando estaba en esa casa, Dios hacía prosperar todo lo que hacía José con sus manos. O sea, José no estaba solo.
pero estaba de esclavo. Y uno dice, pero ¿cómo si Dios estaba con él porque era esclavo? Y esa es la pregunta que nosotros nacemos y rebatimos muchas veces lo que Dios está haciendo con nosotros. ¿Por qué si Dios está conmigo tengo que vivir esto? Porque no nos damos cuenta que en medio de lo que usted no comprende, Dios está haciendo algo para cumplir lo que Dios le ha dicho. No nos damos cuenta que en medio de lo que enfrentamos, hermano, lo que estamos viviendo o enfrentando, no nos damos cuenta que Dios está usando eso para cumplir su promesa en nosotros, para llevarnos al lugar que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Era necesario el pozo, la fosa donde echaron a José, los mercaderes, Potifar, la cárcel, era necesario para el lugar que Dios tenía reservado para José. Era necesario para el plan que Dios tenía a través de él. Y de eso quiero hablarle un poco hoy día, y es que hay procesos en nuestra vida en donde Dios nunca nos dejará entrar solos. Escúcheme bien, procesos en donde nunca Dios nos dejará entrar solos. Por eso la importancia de que usted no aparte su confianza de Dios. La importancia de que usted no saque la vista de lo que Dios le está hablando. ¿Sabe por qué? Porque cada palabra a lo mejor va a ser muy contrario a lo que usted vive y enfrenta. Pero cada palabra, hermano, no va a traer lo racional a su vida, sino que va a traer lo que Dios estableció para usted. ¿Cuántas veces usted y yo pedimos? Por eso la Biblia dice muchas veces pedimos y pedimos mal. Porque nosotros no sabemos pedir, porque pedimos siempre para nuestro deleite. Pero ¿qué pasa si usted y yo nos rendimos a la voluntad de Dios y empezamos a decirle, Señor, haz lo que tengas que hacer? Señor, haz lo que tengas que hacer, suelta lo que tengas que soltar, abre lo que tengas que abrir, provoca lo que tienes que provocar. Hermano, le aseguro que nos va a ir mucho mejor. Le aseguro que las situaciones que vivimos y enfrentamos ya no serán las mismas que cuando las empezamos. Eso pasó con José. José fue vendido, pero en cada lugar donde llegaba, por causa de su confianza en Dios, por causa de permanecer en la palabra que Dios le había dado a través de revelación de sueño. ¿Sabe lo que pasaba con José? Dios lo bendecía, Dios lo hacía prosperar. Por eso si usted no le está yendo bien en lo que está haciendo, hermano, no es por lo que usted está haciendo. Es porque necesitamos direccionar nuestra confianza a Dios. Necesitamos abrazarnos de la palabra que Dios nos da. José se abrazó de la palabra que Dios le dio a través de revelación de sueños. ¿Y sabe lo que pasó? Dios empezó a buscar el camino para llevarlo hacia allá. Claro, a lo mejor el camino no era como José quería. Y hay cosas que muchas veces tú y yo, mira, vamos a llegar al resultado y no vamos a llegar como tú y yo pensamos. A lo mejor van a ser caminos que no conocemos. Pero esos caminos que no conocemos nos van a traer a la presencia de Dios. A lo mejor en medio de los problemas nosotros tenemos tantas situaciones, pero esas mismas situaciones nos van a acercar a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Porque ¿quién puede creer que a través de una situación mala, usted y yo podamos llegar a Dios? Nadie, porque cuando estamos bien, estamos bien. Pero muchas veces hay cosas que tienen que ocurrir. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene un plan mayor para usted. Dios tiene un plan mayor para nuestra vida. Habrán procesos en nuestra vida por los cuales tendremos que pasar, pero nunca los pasaremos solos. Procesos que a lo mejor en el momento de vivirlos pueden llegar a ser incomprensibles y dolorosos, pero aún sin entenderlo, escúcheme bien, pueden llegar a ser lo mejor que nos pueda pasar si nos dejamos procesar. Aún sin entender esos procesos, pueden llegar a ser esos procesos lo mejor que nos puede pasar en la vida. Si usted y yo tenemos la capacidad de dejarnos procesar. ¿Qué es lo que le quiero decir? Dejarnos procesar es humillar el corazón a Dios. Es decirle, Señor, está bien, me rindo a ti, haz lo que tú quieras conmigo. Claro, y se va a dar cuenta que lo malo que usted está viviendo, Dios lo está usando. ¿Sabe para qué? Para hacer algo bueno con usted. Se va a dar cuenta que lo malo, lo que usted en el momento haya negro, turbio, contrario a su vida, se va a dar cuenta que Dios está usando eso para traer la respuesta y lo que ha reservado para usted. Eso pasó con José. Lo mismo pasó con Moisés. Dios lo saca al desierto, 40 años en el desierto, después de estar tantos años en el reino de Egipto, como príncipe de Egipto. Y Dios lo saca a cuidar ovejas que no eran ni de él. Y uno dice 40 años, sí, pero 40 años, acuérdense que Moisés era violento. Moisés era uno de los especialistas en las artes de la guerra. Acuérdense que los príncipes antes eran enseñados en estas artes para que no cayeran en batalla.
Moisés era un príncipe, era hija de la hija de Faraón. Así era, fue adoptado por ella. Pero sin embargo, algo tenía que caer en Moisés. La Biblia dice que él llegó a ser el hombre más manso de la tierra. Pero usted tiene que poner cuidado porque fue manso, no menso. Claro, ahí hay una diferencia. Y hay gente que cree que algunos son mensos. Y no, somos mansos. ¿Sí? Manso. Sed manso, dijo Jesús, ¿cómo? Pero no menso. Claro. ¿Qué es lo que pasa con Moisés? Lo mismo. 40 años, acuérdense que Moisés, ¿por qué sale de Egipto? Por matar a un egipcio. O sea, no era el hombre más manso, era menso. Claro, 40 años. Dice, ¿por qué 40 años? Porque necesitaba ser procesado. Necesitaba ser mudado del corazón. Pero cuando Dios termina el proceso con él, la Biblia dice que Dios lo llegó a hallar el hombre más manso de la tierra. Y uno dice, ¿pero cómo? Si este era un homicida, ¿cómo éramos usted y yo cuando estábamos en la calle? No éramos homicidas, pero no éramos lo mejor. ¿Sí? Pero cuando Dios empieza un proceso, Dios termina con él. Dios termina con él. Porque son los procesos los que nos llevan al terreno en donde Dios empieza a desarrollar el potencial y las habilidades que tenemos nosotros. Es ahí donde Dios empieza a desarrollar ese potencial que Él ha puesto en usted. Es ahí donde Dios empieza a desarrollar ese potencial, porque en cada uno hay un potencial. El problema es que usted no lo conoce. ¿Sabe por qué usted no conoce ese potencial que hay en usted? Porque ese potencial se desarrolla y se hace visible en nosotros, cuando usted y yo entramos a ese proceso con Dios. Es ahí que se empieza a desarrollar ese potencial y usted dice, increíble, yo nunca pensé que iba a hacer esto y ahora lo puedo hacer. Yo nunca pensé que podía cantar, oiga, y canto, pero nunca pensé que podía predicar, oiga, estoy predicando. Nunca pensé que, claro, usted no se da cuenta, hay cosas que se empiezan a desarrollar. Porque ese potencial no lo coloca el hombre, lo coloca Dios en usted. Por eso en José, ¿qué es lo que había? Había un potencial. José hacía cosas, ¿y qué es lo que hacía Dios? Dios desarrollaba lo que él hacía. Dios desarrollaba en él lo que él hacía, pero ¿quién lo hacía? Lo hacía José. Y hay muchas cosas que usted y yo no hacemos solo porque no las hemos descubierto. Por eso la diferencia en usted. Por eso la importancia que esté el Espíritu de Dios en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Dios no solo te hará prosperar en el lugar que estás. Aún en donde tú ni piensas, allí Dios también te va a bendecir. Claro, Dios no bendijo a José cuando fue el segundo después de Faraón. Lo hizo prosperar en la casa de Potifar como esclavo. Lo hizo prosperar también en la cárcel. Dice que cuando lo metieron a la cárcel, escuche bien, dice que el Espíritu de Dios se fue con él. Jehová partió con él. En la cárcel el carcelero lo puso a hacer cosas y la cárcel mejoró mucho más que lo que hacía que cuando lo hacía el carcelero. O sea, no hay lugar, no hay ambiente, no hay situación en la cual Dios no pueda hacer algo diferente en usted. Si usted se preocupa de cultivar lo que Dios también ha puesto en usted. Son los procesos de Dios los que nos llevan a alcanzar nuestro propósito en la tierra. A José lo vendieron sus hermanos comprándolo unos ismaelitas para volverlo a vender a Potifar como esclavo en Egipto. Y cuesta imaginarse al hombre que cargaba la promesa de Dios ahora siendo esclavo en Egipto. Cuesta imaginar que Dios le haya dado un sueño a José de que lo iba a colocar en una posición. Imagínese José en ese tiempo pensando en el sueño de Dios pero como esclavo. Imagínese usted pensando en que Dios lo puede bendecir sin ninguno en los bolsillos. Es más o menos lo que pasaba con José. Era esclavo y Dios le había dicho que lo iba a colocar en una posición donde su hermano, su familia y todos iban a tener que inclinar delante de él. Imagínese usted, le digo yo, Dios le dice, yo te voy a bendecir. Y usted dice, ¿cómo me va a bendecir si supiera que mi bolsillo está más seco? Es la misma posición que tenía José. Pero ¿cuál fue la diferencia? El espíritu que había en José. En cómo José recibió lo que Dios le habló. Y eso es lo que va a marcar la diferencia en usted. La diferencia en usted no lo va a marcar lo que usted habla. Lo va a marcar, hermano, el espíritu que está en usted. Por eso cuando hablamos de actitud, hablamos de que algo diferente tiene que marcar la diferencia entre usted y el mundo. Jesús marcó esa diferencia y nos la enseñó. Dijo, vosotros sois la sal
de la tierra. O sea, la tierra no es sal, usted es sal. Hay una diferencia entre usted y el mundo. Vosotros sois la luz del mundo, o sea, hay una diferencia entre usted y la gente de afuera. Somos hoja de sanidad, o sea, hay una diferencia. Y esa es la marca que el Espíritu que opera en nosotros. Cuesta imaginarse lo que Dios le habla cuando lo que vivimos y enfrentamos es tan diferente a lo que Dios nos dice. Cuesta poder imaginarnos o entender y comprender que fuimos bendecidos cuando al final del día pareciera que no fuera así. Pero la Biblia dice que aún así Jehová estaba con José. Y que todo lo que José tocaba en sus manos era prosperado, porque cuando nos dejamos procesar, Él no nos deja solos. Todo lo que tocaba José con sus manos prosperaba. Prosperaba porque cuando nos dejamos procesar, no importa lo que estés viviendo. Cuando nos dejamos procesar por Dios, no importa lo que estemos pasando. Dios, aún en ese lugar Dios te bendice. Aún en ese lugar Dios hace prosperar lo que haces. ¿Sabes por qué? Porque no se trata del lugar, no se trata del ambiente, no se trata de lo que tú haces, se trata de lo que tú crees y de lo que Dios ha puesto en ti. Claro, por eso dice, Dios lo hacía prosperar. El problema es que nosotros vemos las cosas tan contrarias que no queremos hacer nada. No queremos seguir a Dios, ser fieles con Dios, y tampoco queremos hacer nada porque como no vemos algo ventajoso. Pero es diferente a cuando usted le cree a Dios. Es diferente a cuando usted deja que Dios, que el Espíritu de Dios opere en usted. Porque aunque su situación sea adversa, su convicción será que lo que Dios dijo, Dios lo hará. Claro, imagínese, si esa convicción está en usted, todo lo que usted haga, en todo lo que usted haga, usted va a prosperar porque no se va a detener. No se va a detener por las circunstancias, lo que pueda estar viviendo no va a cambiar su convicción. La convicción en lo que Dios le dijo. Al proceso que Dios nos lleva nunca nos dejará solos, sino que Dios entrará a esos procesos con usted y conmigo. Por eso dice la Escritura que todo lo que José tocaba prosperaba, y prosperaba porque Jehová estaba con él. ¿Por qué prosperaba? Porque Jehová estaba con él. Preocupémonos que Dios esté con nosotros. Despreocúpese del problema. No le dé tanta atención, no le preste tanta atención al problema, preste la atención a Dios, porque Él puede solucionar su problema. Él puede cambiar su lamento en baile, Él puede cambiar su condición. El hecho de que usted y yo prosperemos no pasa por el lugar ni por los procesos, sino que pasa porque busquemos que Jehová esté con nosotros. Busquemos que Dios en medio de esos procesos, Él esté con usted y conmigo. Claro, porque no pasa por lo que tú y yo vivimos, vuelvo a reiterarle, pasa porque Dios esté con usted. Todo lo que estaba bajo el control de José en la casa de Potifar, la Biblia dice que fue prosperado en gran manera. Y esto aconteció no solo por el sueño que Dios le dio a José, sino que pasó por el Espíritu que estaba con él. Pasó por el Espíritu que estaba con José. Claro, esa palabra que Dios le dio permaneció en él. Permaneció en él, por eso José aguantó y esperó. Y al final lo que ocurrió con José fue todo lo que Dios le dijo. Ahora todo lo que Dios le dijo no se condice con todo lo que vivió. Pero José mismo da testimonio que al final todo lo que vivió era para lo que Dios tenía con él. Claro, por eso sus hermanos cuando llegan a él le dicen, vosotros, no fue culpa de ustedes, esto no lo provocaron ustedes no me trajeron aquí. Es José el que le dice a sus hermanos, dice, no, esto fue un plan de Dios. Ahora entiendo que Dios me trajo acá para preservación de vida de ustedes. Imagínense el plan que Dios tenía con José, sabía lo que iba a pasar no sé cuántos años más adelante. Y como sabía que iba a venir una hambruna, Dios provocó, o Dios buscó colocar a José como segundo después de Potifar. Y hay cosas que muchas veces Dios está haciendo con usted que usted ni se imagina. ¿Sabe por qué? Porque no las puede entender de acuerdo a las situaciones que usted vive y lo que oye de parte de Dios también. Yo cuando escucho digo, no, Dios va a traer a mis hijos, Dios va a cuidar a esto, Dios va a hacer esto. Y de repente veo que las cosas no funcionan. No me pongo a reclamarle a Dios, sino que digo, Señor, yo no sé cómo, pero tú lo vas a hacer. Yo no sé cómo, pero sé que tú vas a orar. ¿Y qué es lo que estoy provocando? Estoy llamando lo que no veo, para que pueda venir a lo físico.
Claro, estoy llamando lo que Dios me dijo a una verdad física. Ya no es solo una palabra en mí, sino que a través de lo que sale de mi boca hay un poder, dice la Biblia. Y ese mismo poder está en usted. Por eso cuando las cosas no van bien y usted reclama, lo único que hace es alejar más lo que Dios quiere hacer con usted. Cuando las cosas no van bien, dé gracias al Señor. La Biblia dice que cuando esté alegre, canta alabanza. Cuando no, dice que ore a Dios. ¿O no? Pero en todo tiempo usted y yo debemos estar gozosos. Santiago dice, cuando estéis en diversas pruebas, tener por sumo gozo. Entonces, responsabilidad suya de que lo que usted y yo estamos esperando, hermano, se apresure. Es responsabilidad nuestra. José, ¿sabe cuál fue el error de José en la cárcel? Decirle al copero, acuérdate de mí. Fue el único error de José, por eso alargó su proceso 2 años más. ¿Sabe por qué? Porque el que tenía que acordarse de él era quien le había dado el sueño, la promesa, la visión. Allí era donde José tenía que tener puesta su vista. Y en un momento la desvió por causa de la situación que vivía, y eso lo vivimos todos, por eso está en la Biblia. Pero lo importante es que tú vuelvas a direccionarte a Dios. Problemas, situaciones las vamos a tener todos los días porque estamos en un proceso continuo. Lo importante es que en ese proceso tú no saques a Dios. Que de ese proceso, al contrario, tú abras la puerta a Dios para que Dios camine contigo. Acuérdese del pueblo de Israel, Dios lo mete a un desierto. Un desierto literalmente, espiritualmente representa donde todas las cosas son iguales. Usted dice, ¿y cómo salgo de aquí? ¿Y ahora qué voy a hacer con este problema? Le da 10 vueltas al asunto y no le encuentra salida. Eso representa un desierto. Y hay desiertos, situaciones así que vamos a tener que cruzar. Pero usted y yo no podemos responder como respondió Israel. Israel en el desierto por todo se quejaba. Tengo hambre, quiero pan. Ay, que nos sacaste acá y iba encima sin... estábamos mejor en Egipto con la cebolla, los ajos. Allá en Egipto comíamos carne, le decían, y eran esclavos, ellos se comían las vísceras, los que no comían los egipcios. Pero ellos llamaban carne a eso, ¿sabe por qué? Porque no conocían algo mejor. Y Dios los sacaba, mire lo que le voy a decir, no para darle una promesa, sino que para llevarlo a lo que Dios ya le había prometido. Claro, Dios los saca para llevarlo al lugar que Dios ya le había hablado a Abraham. Y ellos iban en el desierto reclamando como que Dios parece que les iba a dar algo. Y como no veían algo, empezaban a reclamar. Y eso fue lo que enojó a Dios y hizo que ellos no pudieran entrar a lo que Dios le había dicho. Por eso es que hay cosas que pueden retrasar nuestra bendición o la respuesta que usted y yo estamos orando a Dios. Y la pueden retrasar, ¿sabe por qué? No porque Dios la retrase. Es porque nuestro reclamo, nuestra murmuración, nuestro reclamo a Dios o nuestro enojo con Dios porque las cosas no suceden, eso es lo que nos aleja, nos aparta más de ella. Por eso nos conviene humillarnos a Dios porque en el proceso no estarás solos. No estarás solo, sino que aún en el proceso Dios te hará prosperar. En ese proceso Dios te acompañará. Aún en el proceso Dios te bendecirá el fruto del trabajo de tus manos si nos humillamos, si nos dejamos tratar. ¿Sabe por qué? Porque no hay proceso malo para el Señor. La Biblia dice que juntamente con la prueba, con el proceso, Dios nos da la salida. ¿O no? Cuando Dios mete al pueblo de Israel a pasar el desierto, ¿usted cree que los metió ahí para que vivieran 40 años? Dice la Biblia que no, la travesía duraba ¿cuánto? 30 días. Y por cada día que reclamaron, duraba 40 días la travesía, pero los 40 días reclamaron. Por eso la Biblia muestra que por cada día que reclamaron, Dios les dio 1 año más en el desierto. ¿Sabe por qué? Porque su palabra, lo que sale de su boca, Dios lo oye. Acuérdense que Dios le dice a Moisés, le dice, así como ha hablado el pueblo delante de mí, así yo haré con ellos. Imagínense 40 días, de repente el problema suyo es cortito. Es cortito. Sí, es cortito. Pero nosotros lo alargamos. Nosotros lo alargamos. Claro, el proceso de José duró 13 años por todo lo que Dios iba a hacer. El proceso de Israel duró 40 años y nunca pudo entrar al lugar que tenía que entrar excepto la otra generación.
¿Y sabe por qué? Porque muchas veces en medio del proceso ignoramos que Dios va con nosotros. Nos descuidamos que Él camina con usted en medio de sus problemas. Él también va con usted. Muchas veces uno dice, ¿qué va a estar Dios conmigo si miren cómo estoy? Estamos renegando, es como diciendo, a esto Dios me sacó para acá. Para esto Dios vino a mi vida. Estamos renegando cuando usted y yo en medio del proceso. ¿Qué debemos hacer? Humillarnos más a Dios. Humillarnos más a Dios, porque la Biblia dice que el que se humilla, Dios lo saca de ahí, Dios lo exalta. Dios lo saca de la posición que está, lo saca de esa condición en la cual se encuentra. Pero dice que al que reclama al altivo, al que reclama, Dios lo mira de lejos. O sea, imagínense, se alarga el proceso. Se alarga, Dios lo mira de lejos, se alarga el proceso. Y usted y yo lo que necesitamos es alcanzar el resultado que Dios nos ha dicho. Por eso que si estamos en algún proceso, que el proceso no lo turbe, porque serán aquellos procesos los que nos acercarán a todo lo que Dios ha preparado para su vida y mi vida. El hombre que un día fue bendición para la casa de Potifar, ahora no solo es rechazado por la casa, sino que también es acusado y puesto en la cárcel por los mismos que fueron prosperados en esa casa. Claro, y de repente vamos a vivir situaciones con gente cercana. Claro, vamos a tener que vivir situaciones con gente que quizás usted quiso, ama o no sé. O gente que quizás Dios usó para bendecir su vida. Vamos a tener que vivir situaciones también con ellos. Acuérdense que esta misma gente por la cual Dios usó a José para prosperar y bendecir ese hogar, ellos mismos después lo meten a la cárcel. Pero que en medio de esos procesos, hermanos, no cambie su actitud delante del Señor. Que en medio de lo que usted y yo enfrentamos no cambien nuestras convicciones. ¿Sabe por qué? Porque en algún momento Dios nos va a llamar y va a suceder lo que dice la Biblia de José. Aquí el que dio testimonio, mire, el que dio testimonio fue Faraón. ¿Y sabe de qué dio testimonio? De que había algo glorioso, poderoso, maravilloso, extraordinario y sobrenatural en José. Porque todos los que estaban ahí, los astrólogos, los adivinos, los sabios, los entendidos, no pudieron interpretar lo que José de parte de Dios interpretó. Me salió bien las dos veces. Y dijo Faraón a su siervo, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este que Dios diga eso de ti? Que en medio del problema que usted enfrenta, cuando Dios lo vea, diga, no, hallaré otro hijo como este, hallaré otra hija como esta. Que cuando Dios lo vea en medio de su tormenta, Dios pueda ver un José en usted. ¿En cuál dijo el Faraón? ¿En quién esté el Espíritu de Dios? Podemos estar llenos de problemas, pero hermano, que nunca se aparte lo que Dios ha puesto en nosotros. Nunca aparte usted lo que Dios ha puesto en usted. Los problemas van a estar siempre. Acuérdense que Jesús dijo que en este mundo íbamos a tener problemas, aflicciones. Pero lo que Él nos llamó fue a confiar. Sí, fue a confiar, fue a permanecer en Él, fue a cuidar lo que Dios ha puesto en nosotros. Porque si usted es capaz de cuidar eso a través de una comunión genuina con Dios, ¿sabe lo que va a pasar? Aquí el que a lo mejor quiera hacerle mal lo va a mirar y va a decir, no, este tiene algo especial. Claro, aquel que no lo escuchaba lo va a empezar a oír. Aquel que no le creía le va a empezar a creer. ¿Sabe por qué? Porque esa diferencia, hay una sola cosa que la marca en nosotros. Y el Espíritu que Dios puso en nosotros. Eso marca la diferencia en nosotros, eso marca la diferencia en usted. Por eso la gente lo va a empezar a hallar raro, o lo empieza a hallar raro, dice, oye, pero a ti algo te pasó, ¿qué te hiciste? Y no es que se haya hecho algo, es lo que Dios puso en usted. Eso es lo que le da valor a usted, lo hermosea a usted. Claro, eso es lo que le dio una nueva identidad a usted, un nuevo linaje. Por eso es diferente, por eso hay algo diferente. Y acuérdese lo que le digo, a usted se lo van a decir. Donde vaya usted le dice, oye, ¿qué te hiciste? ¿Por qué estás tan alegre? Oye, está allá. ¿Qué te echaste? Nada. Si me vengo levantando recién. ¿Y qué te hallo? No sé. Pero es lo de Dios operando en nosotros. Es lo de Dios operando en nosotros. Hermano, es lo de Dios operando en nosotros. Por eso cuide lo que Dios ha puesto en usted. Cuídelo. Que la gente
Yo no quiero interiorizar más en lo que de José le he predicado muchas veces esto. Pero que lo que Faraón halló en José, que la gente también lo encuentre en usted. Y usted no se va a tener que preocupar de lo que tiene que hacer. Dios va a empezar a alinear las cosas por causa de lo que Él también puso en usted. Claro, porque eso es lo que necesitamos nosotros, y hay cosas con las cuales usted y yo no podemos. Pero Dios sí. ¿Sí? Dios sí. Acuérdese que él estaba en la cárcel, José, esperando quizás cuántos años más. Y dice que Faraón dice, tráiganlo. Oiga, el principal dijo, tráiganlo. ¿Y sabe para qué lo llevó? Para contarle el sueño. José se lo interpreta, Faraón lo cree, y Faraón dice, no, es que no, aquí hay algo especial. Él venía de la cárcel. No venía de un estudio bíblico, venía de la cárcel. Y mire lo que hay en José. ¿Sabe por qué? José no estaba en un culto en la cárcel, sino que José se preocupó de cuidar lo que Dios había puesto en él. Un sueño, una palabra. Y si Dios ha hablado su vida, preocúpese de cuidar lo que Dios ha puesto en usted. ¿Sabe por qué? Porque aunque se demore, Dios lo va a cumplir. Pase lo que pase, Dios lo va a hacer. Porque no pasa por lo que usted enfrenta. Cuando usted piensa y diga, no, lo que Dios me dijo parece que no se va a cumplir por el problema que tiene, no lo piensa así. Sino que al contrario, mientras más problemas tenga, diga, más cerca está lo que Dios va a hacer conmigo. Más cerca está de que se cumpla lo que Dios dijo. ¿Sabe por qué? Porque mientras más está cerca a la respuesta tuya, más situaciones se levantan. Pero a mayor opresión, mayor es la unción, también dice la Biblia. Amén. Póngase de pie, por favor. Imagínense, hoy día hay tanta gente sin esperanza. ¿Saben por qué? No porque no haya esperanza, sino porque no la buscan, no la reciben. Cuando una persona recibe a Cristo, ¿sabe lo que recibe? Recibe esperanza, recibe una nueva vida, un nuevo futuro, una nueva dirección para ellos. La Biblia dice que Cristo es nuestra esperanza de gloria, es la esperanza de que Dios se glorifica a través de Él en nuestras vidas. Por eso toda persona que tiene a Cristo en su corazón no puede perder la esperanza, porque en cualquier momento, así como José, hay un Potifar que lo manda a buscar. En cualquier momento, así como le pasó a José, aparece alguien y dice, tráiganlo, no, tráiganme a este. No, pero si hay uno mejor, no, yo quiero a ese. Claro, esas personas que están allí quizás en las cárceles, a lo mejor sin esperanza, pero han creído a Dios. Y quieren que les diga una cosa, si perseveran en Dios, acuérdense que Dios conoce el corazón, discierne los pensamientos que hay ahí. Si usted y yo somos fieles, tenemos la actitud de José, el espíritu que había en José, si está el espíritu de Dios en nosotros, en cualquier momento aparece un faraón y Dios dice, sáquenlo. En cualquier momento llega una respuesta para nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque el Dios que usted y yo servimos es real. El Dios que usted y yo servimos tiene poder. Tiene poder para cambiar nuestra realidad, nuestra realidad por su verdad. La verdad de Dios, ¿sabe cuál era? Que José iba a llegar a ser el segundo después de Faraón. ¿Sabe cuál era la realidad de José? Esclavo y presidiario. Esa era la realidad de él. Fue esclavo y ahora estaba preso. Era un convicto. Esa era la realidad de José. ¿Cuál era la verdad de Dios? Que iba a llegar a ser el segundo después de Faraón. ¿Cuál de las dos se cumplió? La de Dios, pues. Amén. Pero fue necesario lo primero. Fue necesario lo primero. ¿Sabe por qué fue necesario? Para que se cumpliera lo que Dios había dicho. Por eso fue necesario, y hay muchas cosas que quizás hay mucha gente que no entiende. Y dice, ¿por qué tengo que pasar esto si yo amo a Dios, sirvo a Dios, yo creo en Dios? ¿Sabe por qué? Por una sola razón, porque no hemos cuidado lo que Dios ha puesto en nosotros. Fue el problema de Israel y ha sido el problema de muchos ahí en la Biblia, cuando nos muestra de que no cuidaron lo que Dios puso en ellos. Porque el permanecer en lo que Dios nos ha dicho no es fácil. ¿Sabe por qué no es fácil? Porque usted no lo ve. ¿Se imagina usted con un problema y viera la solución ahí fuera visible? Usted dice, no importa, la voy a pasar porque usted está viendo la solución. Pero es diferente a cuando usted tiene que creer en lo que Dios dice. Porque cuando nos toca creer no vemos la respuesta. Pero si la creemos, eso es mucho más garantía que si la viéramos. Porque lo que se ve hoy día está y mañana no. Pero lo que Dios hace, lo hace una vez y para siempre. Amén, vamos a orar al Señor, oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde. Te damos gracias, Señor, porque tú no solo eres bueno, no solo eres bueno, Señor, sino que para siempre, dice tu palabra, es tu misericordia. Te damos gracias, Dios mío, porque tú has sido fiel. Te damos gracias porque tú nos enseñas, Señor,
Padre, nos hablas esta noche, Dios mío, de lo que debemos cuidar en nosotros. Padre,